Ya, esperaremos un tiempito que terminen de ingresar todos para comenzar con la clase. A ver, mientras ingresan, vamos a llamar la lista. Todavía siguen ingresando. Ya. Ya, a ver. Elena, Alba está. Alba. Adriana, Arce. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Asteria Barrios. Buenas tardes, Lice, presente. Buenas tardes. Daniela, Kadima. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Siguen ingresando ya. Sofía Castellón. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Anthony Ventura. Belén Chávez. Buenas tardes, Lice, Buenas presente. tardes. Cristian Ronald. Buenas tardes, Lice, presente. Buenas tardes, joven. Sara Copatiti. Buenas tardes, Lice, presente. Ya. Gilka Mónica. Paola Delgado. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Kevin de Villegas, Kevin. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Juan José Espinosa. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Karen Victoria. Antonieta Fernández. Presente, Lice. Ya. Lucía Flores. Laura Garbizú. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Alejandra Gómez. Presente, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Josué Alexander. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Luz Belén. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. David Guzmán. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Joan Herbas. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Pamela Hurtado. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Teodomiro. Presente, Lice. Ya. Andrés Pacheco. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes. Sandoval. Manuel Marcelo Sandoval. Presente, Lice. No. Ya. Carlos Andrés Solís. Carlos Andrés Solís no está. Paola Soto. Carolina Sosnávar. Presente, Lice. Ya. Victoria Terán. Presente, Lice.
Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia Tola. Buenas tardes, Lice, presente. Ya, buenas tardes, Ángeles Vargas. Buenas tardes, Lice, presente. Ya, Gilmar Vera. Buenas tardes, Lice, Buenas presente. tardes, joven. Ana Laura Yeriguay. Buenas tardes, Lice, presente. Ya, Melissa Gabriel Zelaya. Buenas tardes, Lice, presente. Buenas tardes, Nicole Spin. Nicole. Presente, Lice, buenas tardes. Buenas tardes, David Loveras. Loveras, David. Buenas tardes, Lice, presente. Ya, buenas tardes. Jenny Alvis. Presente, Lice. Alguien que no esté en la lista y haya ingresado tarde. Lice, perdón, yo no podía ingresar. Ya. Por favor, Flores Colque. Buenas Ya. tardes, Lice. Buenas tardes. Ya, Lucía, está bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya. A ver, vamos a lo que habíamos hecho una parte de la anterior, la última clase del día miércoles. Vamos a complementar con esto que es, yo creo que esta clase la vamos a terminar todo, teoría de muestreo, porque a partir de la próxima clase entramos a otro tema que es un poco más práctico. Esta parte del tema 7 es teórico, ¿sí? A partir del tema 8 regresamos nuevamente con la práctica. Ya, creo que ya las semipresenciales están empezando, ¿no? Ya me comuniqué con el coordinador. Me dije que desde las próximas semanas ya tendríamos que pasar clases presenciales. Y tenemos que buscar un horario. Yo voy a ir a consensuar con el coordinador. Yo creo que mañana voy a ir. Y se les va a hacer llegar oportunamente qué día vamos a pasar, qué días vamos a tener las clases presenciales. Ya, si miércoles o viernes. Eso vamos a consensuar con el coordinador, me imagino. Yo creo que mañana ya, pero para el lunes ya vamos a ver que ya vamos a tener en cuenta o vamos a tener a ciencia cierta qué día vamos a tener esa clase semipresencial, ¿no es cierto? Bien, creo que sigue la misma metodología de que con 15 estudiantes, ¿no? Tendríamos que pasar la presencial. Esta parte de teoría me demostró es importante, jóvenes, y ahí sería bueno hacer presencialmente esto, ¿no? Explicar, entrar más en contacto con ustedes, poder despejar cualquier otra duda así personalmente, ¿no es cierto?, en clases presenciales, porque se había dicho que este tema es de suma importancia, ¿sí? Bien, pero ahora vamos a ver esta parte teórica y la próxima semana veremos si hacemos ya la parte práctica en semipresencial, ¿sí? Vamos a consensuar con el coordinador, yo creo que el día de mañana vamos a visitar al coordinador para ver qué días vamos a pasar. Usted también solamente se tiene que coordinar con otras materias, ¿no es cierto? Para no estar en correteos después, ir y venir a la casa, a la universidad. Bien, eso vamos a bueno, por lo menos con mi materia tenemos tiempo, ¿no? Hasta el próximo miércoles es. Bien, a ver, les había dicho que este tema, jóvenes, habíamos visto un poco rápido la anterior vez, que muestreo es importantísimo, ¿sí? Se llama también inferencia estadística. La estadística se divide en dos, habíamos dicho. Teoría de muestreo, ¿sí? Estadística descriptiva y la estadística inferencial. Y en algunos libros está así como estadística inferencial, en otros libros como teoría de muestreo, pero al final es lo mismo. Teoría de muestreo es estadística inferencial, ¿sí? A partir de muestras se hacen investigaciones para sacar conclusiones de toda la población, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver teóricamente, ¿sí? Por lo menos esta clase. Ya la próxima es, nuevamente regresamos a la parte práctica que no es de otro mundo, es sencillo, ya les había dicho, no son tan complicadas las fórmulas, pero las fórmulas les había dicho que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, multiplicar, dividir, restar, ¿no es cierto? Y con la ayuda de las máquinas de calcular, no tendríamos mucho problema, ¿sí? Entonces, las muestras habíamos dicho que es una parte, ¿no es cierto? Una parte o porción de la población total, habíamos dicho. Eso es una muestra, una parte de la población, ¿sí? E incluso habíamos visto la parte de subpoblación, ¿no es cierto? La subpoblación también es una parte de la población total.
es igual que una muestra, son partes o porciones de la población total. Pero la diferencia radica entre muestra y subpoblación en una cosa elemental y fundamental, que las muestras se eligen, aquí les he puesto en la parte teórica, aleatoriamente, les había dicho, ¿no es cierto?, al azar. Y aleatorio al azar significa que todos los elementos que componen una población tienen la misma opción o la misma probabilidad de ser elegidas para ir a conformar la muestra, para ir a conformar esa parte de la población. ¿Sí? Entonces creo que aquí les puse un gráfico, ¿no es cierto? Todo esto es la población y la muestra es una parte de la población. ¿Sí? Y la característica de la muestra que son escogidos o elegidos en forma aleatoria, al azar, ¿no? Y les había dicho que todas las máquinas de calcular, las computadoras, todos generan números aleatorios internamente. Una maquinita de calcular, una científica, eso genera números aleatorios internamente. Eso lo vamos a ver después, más adelante, ¿ya? Bien, entonces estamos diciendo que una muestra es una parte, una porción y se elige aleatoriamente. Ahora, ¿qué es una subpoblación? Habíamos visto también eso y habíamos dicho que también es una parte de la población total. Una subpoblación también, por eso nombre, no subpoblación. Pero ¿dónde radica la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre muestra y subpoblación? En el modo de extracción. Ahí radica la diferencia. Porque repito, ambas son subpoblación, ambas son partes o porciones de una población. ¿Sí? Ambas. La diferencia es que las muestras se eligen aleatoriamente y las subpoblaciones se eligen bajo una determinada característica. ¿Sí? Que el investigador da esa característica. Y les había puesto un ejemplo sencillito, ¿no? La anterior clase. Les había dicho, si tengo 100 alumnos en el curso, quiero elegir una subpoblación, ¿sí? De esos 100 alumnos, quiero conformar una subpoblación. Entonces, ¿qué hago? Yo como investigador digo, a ver, voy a sacar una subpoblación de esta población de estudiantes de bioestadística. Entonces, ¿qué hago? Agarro y digo, una característica determinada busco. Cualquier característica. Por ejemplo, a ver, todos los estudiantes que usan gafas, se había dicho, ¿no? Sí, a ver, todos los estudiantes que usan gafas de los 100, eso se hace a un lado y eso es una subpoblación de una población de estudiantes de bioestadística. ¿Cómo estoy eligiendo, cómo estoy escogiendo bajo una determinada característica? ¿Sí? Cualquier característica el investigador da. Como también puedo decir, tengo una población de estudiantes de bioestadística. Quiero elegir una subpoblación. Digo, todos los estudiantes que obtuvieron por encima de 60 puntos en el primer parcial. Por encima de 60 puntos. Entonces estoy dando una característica a todos aquellos que obtuvieron notas por encima de 60. Eso es una subpoblación. ¿Sí? Eso es una subpoblación. Entonces, para conformar una subpoblación, el investigador da una característica determinada. Cualquier característica, dependiendo de la variable y dependiendo qué es lo que se quiere investigar, ¿no es cierto? Y las muestras se eligen al azar. Ahí radica la diferencia. ¿Sí? Entonces, eso por favor tomen en cuenta, porque en algunos casos preguntamos en la parte teórica del segundo parcial, habéis preguntado esto. ¿Ya? Diferencia entre muestra y subpoblación. La única diferencia es el modo de extracción. La muestra aleatoriamente y la subpoblación bajo una determinada característica. Listo. ¿No? Y les había puesto también otro ejemplo. Les había dicho, a ver, si tenemos a la población estudiantil de la carrera de fisioterapia, a ver, quiero elegir una subpoblación de todos los estudiantes de la carrera de fisioterapia. Puedo decir, a todos aquellos estudiantes de primer semestre o aquellos estudiantes de segundo semestre. Eso es una subpoblación. ¿Cómo estoy eligiendo de la población total de todos los estudiantes de fisioterapia bajo una determinada característica? ¿Cuál es la característica? Todos aquellos que están en, no sé, segundo semestre. ¿No? Eso es subpoblación. Bien, el muestreo, jóvenes, se hace, ya les había dicho que hoy en día las investigaciones ya no se hacen de toda la población,
por lo general se hacen mediante muestras, mediante muestreo. ¿Sí? Mediante muestreo. ¿No? Entonces ya no se hace a toda la población. ¿Por qué? ¿Por qué se hace muestreo? Aquí está, fundamentalmente por ahorro de tiempo y reducción de costos, ¿no es cierto? Sí, fundamentalmente ahorrar tiempo. ¿No? Si alguien está haciendo una tesis sobre cualquier tema y tiene que hacer una encuesta, entonces hará una encuesta de muestreo, por muestreo. ¿Sí? Hará una encuesta y sacará una muestra de una población determinada. Entonces, como estamos diciendo que las muestras son partes de la población, entonces investigará a esa parte que se llama muestra y sacará conclusiones para toda la población. ¿No? Creo que les había puesto un ejemplo. A ver, todos, no sé cuántos habitantes hay o cuántas familias, unidades familiares hay en, por decir, no sé, en Recoleta. ¿No? Y quiero hacer una encuesta, les había dicho, creo que les he puesto ese ejemplo, sobre su ingreso familiar de todas esas personas que viven en Recoleta. ¿Cuántas familias hay? Vamos a poner que hayan 10.000 familias. ¿Sí? Entonces no voy a investigar a las 10.000 familias sobre su ingreso promedio. ¿No? Entonces haré muestreo, digo. ¿Sí? Sacaré, no sé, el 15%, 1.500 familias, por decir. Y voy a investigar a esas 1.500 familias. Ya no voy a investigar a las 10.000. En base al estudio de esas 1.500 familias, voy a sacar conclusiones para todo, para el total de la población, vale decir, para las 10.000 familias que pueden existir en la Recoleta, por decirlo, ¿cierto? Entonces, hoy en día, las investigaciones se hacen mediante muestras, mediante muestreo. Por eso la importancia de este tema. Sí, por eso la importancia de esto. Porque uno, ahora, bueno, hay varias cosas que tenemos que aprender de muestreo. Yo les estoy diciendo, les ponía siempre el ejemplo, ¿no? Les decía, a ver, tenemos 100 alumnos en el curso, voy a elegir, no sé, ¿a cuántos tengo que elegir de esos 100 alumnos? La primera pregunta, ¿no? De 100 alumnos quiero hacer muestreo, quiero escoger una parte, por supuesto, aleatoriamente, pero ¿a cuántos voy a escoger? ¿A 5? ¿A 20? ¿A 25? ¿A 80? ¿A 90? ¿A cuántos voy a escoger de esa población? Eso es lo primero que se tendría que hacer, ¿no? Un investigador escoge un tema determinado y tiene que hacer una encuesta, un sondeo, una encuesta, para que en base a esa encuesta, o tiene que hacer una encuesta, tiene que sacar una muestra, y en base a esa muestra a sacar conclusiones, pero ¿a cuántos va a encuestar? Ahí radica el gran problema. ¿A cuántos va a encuestar? Ha habido casos, jóvenes, ha habido casos en que algunos estudiantes, cuando en tesis, estoy hablando de tesis, que han sacado su muestra y han hecho con regla de 3 su muestra. ¿Qué significa eso? Por decir, tienen 100, no sé, hipotético hay 100 personas o 100 alumnos y hago con regla de 3, voy a sacar el 20%. Entonces yo saco el 20% de 100, después 0,20 por 100 es 20 estudiantes. ¿Qué estoy haciendo? Regla de 3. Y eso es grave hacer en una investigación. Tenemos que demostrar estadísticamente a cuántos tenemos que encuestar, cuánto tiene que ser mi muestra, para luego hacer la encuesta. No puedo hacer con regla de 3. Y ha habido casos de estudiantes que han sacado su tamaño de su muestra con regla de 3, ¿sí? Han sacado una parte de su población, por decir, no sé, el 20%, 25%, y hayan puesto en su tesis, han puesto tamaño de la muestra. Para tal investigación obtuvimos la siguiente muestra, que era el 20% de la población total, y a partir de esa muestra del 20% se realiza la investigación. Por lo tanto, he encuestado al 20%, he hecho con regla de 3 ha sacado. Y considero que es representativa, porque ya les he dicho, las muestras tienen que ser representativas de la población total. ¿Y cuándo van a ser representativas? Evidente. Los libros dicen entre el 15, 20, 25%, hasta 30%. ¿No? Pero no se puede sacar así con regla de 3. Y así hizo el estudiante. En el modo de defender,
su tesis, ¿sí? O le ha llevado a su tutor, le ha dicho su tutor, le ha dicho, pero ¿por qué estás sacando aquí con regla de 3 el tamaño de la muestra? ¿A cuántos tienes que encuestar? ¿Por qué? Ha habido casos que ya defendiendo la tesis, han planteado su tesis, ahí entra en los tribunales y un tribunal se ha dicho, ¿por qué usted ha sacado? Yo no veo aquí, revisando la tesis en anexos o en el mismo cuerpo de la tesis, ¿dónde, cómo ha sacado? Porque ahí en el cuerpo de la tesis decía, tamaño de la muestra, el 20% se obtuvo como muestra y considero que es representativa, es 20%, así. Y su tabla ahí de las variables que necesitaba para su investigación y el 20% de datos de ahí. Error. No sabía cómo demostrar el estudiante porque el tribunal le dijo, usted no puede sacar con regla de 3 su tamaño de la muestra. ¿Cuánto se tendría que encuestar? ¿Por qué? El 20%. Estadísticamente se tiene que demostrar a cuánto se tiene que encuestar para conformar la muestra. Y eso es una fórmula. El estudiante debería agarrar una fórmula que nosotros la vamos a ver más adelante en el próximo capítulo. No es complicada una fórmula y se saca pues, el tamaño de la muestra. No sé, saldrá, si son 1000 la población total, sacarán 120, 130 como muestra, pero tiene que arrojar ese valor una fórmula. Y uno demuestra estadísticamente cuántos tienen que ser. Y así es. Así tiene que ser, ¿no? Entonces el estudiante, los estudiantes hacen toda su investigación a partir de ese 20% que ha sacado como con regla de 3. Imagínense, y ha sido objetado. Y le han dicho, usted tiene 2 meses, 3 meses para reconfigurar esto, ese tamaño de la muestra, pero tiene que demostrar estadísticamente a cuánto usted debería encuestar, para que en base a esa encuesta, esa muestra, haga toda su investigación, ¿no? Entonces le han dado 2 o 3 meses para que nuevamente arregle eso y saque realmente. Entonces ha tenido que agarrar libros de estadística, buscar el tamaño de la muestra, lo que vamos a hacer nosotros, las muestras y explicar, pues se trabaja con niveles de confianza, porque cuando uno hace muestreo, hay niveles de error, pero esos niveles de error tienen que ser lo mínimo posible, ¿no? Lo mínimo, por eso tiene que ser representativa, y para que el margen de error sea lo mínimo posible, porque cuando se hace muestreo jóvenes no es lo mismo, ¿no es cierto? Si yo quiero saber la edad promedio de los 100 estudiantes que hay en el curso, si pregunto a los 100 y saco pues una edad promedio exacto, ¿no es cierto? Porque estoy preguntando a todos. Pero si saco una muestra de 20 de los 100 y a esos 20 pregunto la edad, entonces no va a salir lo mismo que preguntando a todos, ¿no es cierto? Hay un margen de error. Pero ese margen de error el que está haciendo la investigación tiene que tratar de que sea lo mínimo posible, cosa de que esa muestra sea representativa, pues. Sí, en base a esa muestra saquemos conclusiones verdaderas de nuestra investigación, reales, ¿no? Entonces, por eso es su importancia de este tema de teoría de muestreo. Entonces, nosotros vamos a aprender a sacar cuántos debemos encuestar para que vaya a conformar nuestra muestra. Y en base a esa muestra, toda nuestra investigación tenemos que hacer. Ya no hacemos de toda la población. ¿No? Entonces, por eso su importancia, ¿ya? Entonces, el muestreo, dice, se hace muestreo por ahorro de tiempo y reducción de costos, fundamentalmente. Imagínense, encuestar a 10.000 familias de Recoleta. ¿Cuántos encuestadores necesitaría y cuánto tiempo? ¿2, 3 días? ¿Y cuántos encuestadores? Y tendría que pagar a los encuestadores, ¿no es cierto? Que en vez de investigar a 10.000, investigar a 1.500. Y en base, ya necesito menos tiempo para encuestar a esas 1.500 familias y menos encuestadores. Y hago más rápido, ¿no es cierto?, mi investigación, ¿no? Entonces, por eso se hace muestreo. Por supuesto, por otras cosas más de interés, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente ahorro de tiempo y reducción de costos. Por eso es que se investiga una parte. Ahí está esquemáticamente, se los había puesto esto y habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Esto es la población total y esto es la muestra, una parte de la población.
Ahora, ¿qué son estas letras griegas que aquí son los parámetros? ¿Sí? Aquí vamos a explicar algo de eso. Parámetros y estadísticos. Dice, llamamos parámetros al valor de la característica de la población y que por lo general será desconocida, claro. Estos parámetros, esto es la población, y lo que está dentro de la población se llaman parámetros y están designados por letras griegas, como por ejemplo esto, mu. ¿Sí? Esto es la media aritmética de la población. Este sigma al cuadrado es la varianza de la población. Este sigma es la desviación típica de la población. La n mayúscula es el número de elementos de la población. ¿Sí? Esta x, la variable analizada dentro de la población. Y a estos los llamamos parámetros poblacionales. ¿Sí? Ahí está, su nomenclatura. Parámetros poblacionales, ahí está. Se lo estoy poniendo aquí literalmente, textualmente, ¿no? Que significa la n mayúscula, siempre en todos los libros de estadística, la n mayúscula es el número de elementos que tiene la población. ¿Sí? La población total. Como por ejemplo, los 100 estudiantes que hay en bioestadística, hipotéticamente estoy hablando, ¿no? Estamos suponiendo que hay 100 estudiantes en bioestadística. Eso es la n mayúscula, 100, n mayúscula igual a 100. Eso es el número de elementos de la población. X mayúscula sub i es la variable analizada en la población. Si es la estatura, el peso, ¿no es cierto? Son el salario, eso es la variable analizada. ¿Sí? La X siempre son las variables que se analiza. Cuando sacábamos la media aritmética, esas cosas, recuerdan que X era la variable, ¿no? La variable que se está analizando. Edad, estatura, número de horas de estudio, número de horas de internado, son variables. Y eso asume la X sub i. Esta letra griega mu es la media poblacional. Este sigma al cuadrado es la varianza poblacional. Y solo sigma es la desviación típica poblacional. A estos los llamamos parámetros poblacionales. Y estamos diciendo que por lo general son desconocidos estos parámetros. Pero al cual nos vamos a aproximar, dice, a través de estos estadísticos muestrales. Estos son estadísticos muestrales. ¿Sí? La media pequeña, la media, la varianza o la desviación de la varianza S al cuadrado, lo que hemos hecho en estadística descriptiva, ¿no? Para el primer parcial. S al cuadrado, varianza, solo la S, la desviación típica, la X base, la media aritmética. En sí, las fórmulas de estos estadísticos son iguales a las fórmulas de los parámetros, ¿no? Pero lo que estudiamos son los estadísticos. Esto estudiamos, a través del cual, desde el estudio de estos estadísticos, sacamos conclusiones para los parámetros poblacionales, ¿no? Entonces, la n minúscula, aquí están los estadísticos, también se llaman estadígrafos. ¿Sí? Estadísticos. Eso es lo que hemos hecho en el primer parcial, ¿no es cierto? Recuerdan que la n minúscula era el total de datos, pero de la muestra. Hemos supuesto que todo era muestra. ¿Sí? La X sub i, la variable analizada en la muestra. Recuerdan la X base, ¿sí? La media poblacional, media aritmética, ¿no? Media, o diré media muestral. La S al cuadrado, varianza muestral, varianza llamamos. La S, que era la raíz cuadrada, recuerdan, la raíz cuadrada de esta varianza es la desviación típica. Y tenemos después sigma de X, esta sigma de X es la desviación estándar de las medias muestrales, o el error estándar. Después vamos a analizar esto. ¿Ya? Es el error estándar o desviación típica de las medias muestrales. Entonces a esto llamamos estadísticos. Estadísticos muestrales llamamos. ¿No? Si vamos aquí, para un poquito profundizar más esto, lo que estamos hablando, y siempre les pongo este ejemplo porque considero que es más entendible. Digamos, yo tengo 100 estudiantes como población total de bioestadística, bajo ese supuesto, 100 estudiantes en el curso, pero no quiero, y la X sub i es la edad,
Quiero saber la edad, es la variable analizada. Quiero saber la edad promedio. ¿Sí? Quiero saber esta edad promedio de estos 100 estudiantes, mu, porque estamos diciendo mu es la media aritmética de la población. Entonces tengo 100 estudiantes y quiero saber la edad promedio, pero no sé. Entonces, ¿qué hago? Muestreo. Entonces voy a hacer muestreo, voy a elegir, no sé, a 10 alumnos, por decir, hipotéticamente me he puesto aquí, n minúsculo es el tamaño de la muestra. Voy a elegir a estos 10 alumnos, voy a preguntar sobre su edad y pregunto a los 10 de cada uno sus edades, ¿no? Y rápidamente puedo sacar su media aritmética, vale decir, su edad promedio, ¿no? Entonces hago el estudio, saco la edad promedio de estos 10 y me sale 19 años, hipotéticamente estoy hablando. 19 años. 19 años. Entonces, a través de este estudio, de estos estadísticos o estadígrafos, entonces saco conclusiones para todo esto. ¿Sí? Saco conclusiones. Entonces, ¿qué digo? Digo, la edad promedio de los 100 estudiantes de estadística o de bioestadística es de 19 años. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo inferencias. Estoy sacando a través del estudio de estos 10 de esta muestra, he sacado 19 años y saco conclusiones y digo la edad promedio del total de alumnos de los 100 es de 19 años. ¿No? ¿Qué he estudiado? No los he estudiado a los 100, sino he estudiado a los 10. He preguntado la edad promedio de estos 10 y estoy sacando conclusiones para estos 100. Eso es hacer muestreo, ¿no es cierto? Entonces, a lo que quiero llegar es que lo que se estudia son los estadísticos. Lo que se investiga son los estadísticos. Estadígrafos también se llaman. ¿Sí? ¿Para qué? Para sacar conclusiones de los parámetros, que por lo general son desconocidos, estamos diciendo, ¿no? Hemos puesto ahí, los parámetros por lo general son desconocidos, hemos puesto, ¿no? Ahí está. Es la característica de la población, valor por la cual, por lo general, es y será desconocido. Pero a través que nos aproximaremos a través del estudio del estadístico. Esto es lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, parámetros poblacionales, voy a sacar conclusiones para estos parámetros poblacionales a través del estudio de estos estadísticos o estadígrafos muestrales. ¿Sí? A través de esto, del estudio de esto. Entonces, eso es hacer muestreo. ¿Sí? Eso es hacer muestreo. Ahora tenemos muestras. Ya les había dicho, lo que vamos a aprender en el próximo capítulo es el tamaño, que es fundamental, el tamaño de la muestra. Ya vamos a hacer el estudio de estos estadísticos. Lo que hemos hecho en el primer parcial, hemos supuesto que estamos estudiando estos estadísticos, ¿no? Porque teníamos n minúscula, teníamos la varianza, la media aritmética, hemos estudiado, el valor modal, la mediana, hemos estudiado. Pero en este caso, cuando ya estamos haciendo muestreo, para hablar de un promedio, lo que más utilizamos es la media aritmética, que era la X-bar. Media muestral se llama eso, ¿no? La media aritmética. Promedio. ¿Sí? Entonces, lo que investigamos son los estadísticos y a partir de eso sacamos conclusiones para todos los parámetros poblacionales. ¿No? Bien. Entonces, aquí así esquemáticamente, de forma rápida, hemos hecho eso, ¿no? Aquí en la población, la muestra, estudiamos esto y sacamos conclusiones para esto. Para la población total. Bien, a ver. Hay diferentes, hay muestreo, las muestras son, estamos diciendo que son aleatoriamente, ¿no? Al azar. El muestreo es al azar, ¿sí? Existe un muestreo con y sin reemplazo. A ver, ¿qué significa eso? Muestreo con y sin reemplazo. A ver, tengo 100 estudiantes en el curso. Bueno, vamos a explicar esto con muestreo con y sin reemplazo. Vamos a explicar un poquito, así de modo general. Tengo 100 estudiantes en el curso. Quiero elegir como muestra 20. Hipótesis así. Vamos a elegir a 20. Para yo investigar a esos 20, la edad promedio y sacar conclusiones para los 100. ¿No? Voy a elegir, por supuesto, aleatoriamente al primer estudiante. Entonces, elijo a un estudiante, pregunto la edad, registro, anoto su edad, y lo devuelvo a la misma población, a los 100. ¿Sí?
Nuevamente, aleatoriamente elijo otro estudiante, al segundo estudiante elijo, pregunto su edad, registro su edad, me anoto y lo devuelvo a la población. ¿Sí? Al tercer estudiante, aleatoriamente elijo, le pregunto su edad, ¿qué edad tienes? Registro, anoto y le devolvemos a la población. A eso se llama muestreo con reemplazo. ¿Sí? A eso llamamos muestreo con reemplazo. ¿No? Estoy devolviendo a la población. ¿Sí? Porque ese alumno que he devuelto puede ser registrado nuevamente, si estoy haciendo aleatoriamente. ¿No? Entonces devolvemos a la población. Entonces se llama muestreo con reemplazo. Ahora, muestreo sin reemplazo es lo contrario a lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos, elegimos aleatoriamente a un estudiante, registro su edad y ya no lo devuelvo a la población total, sino lo separo. ¿Sí? Nuevamente elijo a un estudiante, al segundo estudiante, aleatoriamente, escojo, elijo, pregunto su edad y lo hago a un lado. Ya no los regreso a la población total. Si se fijan, la población total va reduciendo, ¿no? Porque los estoy separando. A esos que los he separado ya no tienen la opción de ser elegidos nuevamente. Entonces, así sucesivamente, a los 20 escojo y los voy separando. Muestreo, eso es sin reemplazo. ¿Ya? Eso es lo que estamos hablando aquí. ¿Sí? Muestreo con reemplazo y sin reemplazo. Después hay diferentes tipos de muestreo, es importante. Diferentes tipos de muestreo. Esto lo vamos a hacer en el próximo Zoom hacia jóvenes. ¿Ya? En el próximo Zoom lo vamos a terminar esta parte teórica, que no es mucho, y vamos a ver creo que les di una práctica el día miércoles. Les he dado para el próximo mes, una semana. Cualquier duda que tengan, yo tengo ahí la práctica, cualquier duda que tengan, vamos a despejar dudas, ¿ya? Sobre la práctica. Entonces, no está complicada esa práctica, jóvenes, está sumamente sencilla. Por lo tanto, hagan y entreguen en su debido tiempo. El próximo miércoles he puesto, creo, 11:30, ¿no? Medianoche del próximo miércoles. Y no es mucho, pero hagan. Y siempre les he dicho, puede entrar una pregunta de la práctica al mismo examen, sin cambiar valores incluso, en esta parte especialmente de teoría de muestreo y probabilidades. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta, alguna pregunta sobre esto? Sobre lo que hemos hecho hasta ahora, estadísticos, estadígrafos, ¿no? ¿Por qué es una muestra? ¿Cómo se eligen? ¿Cuál es la diferencia entre una muestra y una subpoblación? De todos modos, tienen todo en este documento teórico y esto va a estar siempre en el Moodle. ¿Ya? Voy a subir ahora lo subimos al Moodle, este documento. Bien, sí, dígame. No sé si es que me escucho que dije presente, estaba en la calle, entonces A ver, no sé si se me oyó. sí, a ver, ¿quién es más? Spin, a ver, un segundito. Sí, está, sí, he oído, Spin, Nicole, está bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Cómo? Lice Fernández Soruc. Soruco. Fernández Sí, Soruc. Ya, Fernández Soruco, Karen Victoria, listo, ya está. Ya estás registrada. Soto Mendoza Lilian. Por favor, Lice. Soto, a ver un minutito. Soto, rapidito. Paola, ya, está bien. Ya está. Gracias, Lice. ¿Alguien más? ¿Todos están en la lista? Ya, cualquier cosa, el próximo Zoom lo actualizamos esto. ¿Ya? Me esperan un minutito, por favor, jóvenes, que se grabe este Zoom y mando el nuevo link para reingresar nuevamente y terminar esta clase. Hasta dentro un momentito, por favor.